Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente, Jonathan Jacobo. Él es historiador, máster universitario en Historia de la Monarquía Hispánica e investigador predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es beneficiario de una beca predoctoral a través de la cual realiza su proyecto de tesis sobre la identidad judía y el antisemitismo francés entre el ejército Luis XVI y Napoleón III, aspectos que compagina con su investigación sobre Haití y el conflicto consular. Ha publicado trabajos sobre estas materias en revistas y editoriales, además de ser el director de la publicación anual, la revista de Historia Napoleónica. Ahora le damos paso a nuestro ponente para que pueda iniciar con su presentación. Jonathan, te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu ponencia. Bueno, muchísimas gracias Laura por tu amable presentación y muchísimas gracias a la institución por acoger mi intervención. Yo he planteado esta intervención sobre todo pensando en los alumnos que acuden a estos seminarios. Por lo tanto, antes de entrar directamente con el objeto de estudio, me ha parecido bastante pertinente en este sentido eh, demostrar o aportar una bibliografía al alumnado, unas fuentes que luego puedan trabajar ellos mismos estas materias, como son las guerras napoleónicas y el caso español. Una bibliografía que en el ámbito científico a veces no es tan fácil de encontrar, más allá de las típicas publicaciones divulgativas que abundan en el espacio castellano parlante. Pero bueno, para no extenderme más, yo voy a proceder con la intervención. Y me van a perdonar que siga un guión, pero si no, me extralimito con los tiempos. Bien, el caso de la Guardia Imperial en España se ha visto completamente desatendido por la historiografía española. Es un hecho que contrasta enormemente con las publicaciones a nivel internacional que hay de este aspecto y que además contrasta con la gran presencia de las unidades de la Guardia Imperial, que no fue menor. Hablamos de más de 12.000 hombres y varias unidades en la península ibérica. Un cuerpo de ejército prácticamente independiente en colaboración con el ejército de línea francés que participó en Madrid en 1808, en el 2 de mayo, en la toma de la Sierra de Guadarrama, en las Navidades de 1808, que estuvo en la batalla de Medina de Río Seco en julio de 1808 también, y que estuvo maniobrando en el norte peninsular entre 1810 y 1812, persiguiendo a guerrilleros muy famosos y de renombre y tratando de mantener el control en el País Vasco y en la actual Cantabria. Destacan además, curiosamente, en lengua castellana, la traducción de los dos veteranos que tenemos en pantalla, Bourgogne y Cogné, que además son diarios no para nada desconocidos, que son de fácil acceso en lengua castellana, que están en cualquier librería, y es extraño que a pesar de tener estos grandes diarios de veteranos tan difundidos entre la sociedad castellanoparlante, en el mundo universitario no se hayan dedicado, por lo menos en el espacio español, porque en el ámbito francoparlante es otra cosa distinta, como es evidente, pero en el espacio castellanoparlante no se le ha dedicado prácticamente atención científica, ¿no? Curiosamente, sí que tenemos algunas referencias, aunque son mínimas, como por ejemplo es en el Diccionario de la Guerra de Independencia, que se publicó en 2011 y que tenemos en pantalla, que ofrecía lo que es una definición de... No ofrecía una definición concreta de lo que es la Guardia Imperial, pero la Guardia Imperial aparecía referida en varias de sus entradas y es muy interesante un anexo que contiene al final sobre el estado de fuerza de la Guardia Imperial en España. Pero bueno, en esta presentación, además, para no saturar a los alumnos asistentes a este seminario, me voy a centrar en unas fases concretas de la Guardia Imperial en España y concretamente de los fusileros, porque a través quizás de este microcaso podemos entender cómo funcionaba la Guardia Imperial en general, ¿no? Principalmente voy a abarcar los años 1808 a 1810, aunque luego hay espacio para debate y preguntas. Tanto en el plano español como en el internacional, como decíamos, no hay muchos investigadores que han llevado a cabo trabajos alrededor de la Guardia Imperial, menos en concreto de los fusileros de la Guardia Imperial, esta unidad principal que estuvo en España, pero destaca especialmente, aunque está en cilírico, se pueden conseguir traducciones, el trabajo de Rakov que tienen en pantalla, es el que tiene el Ávila Imperial, que la traducción sería La Guerra de 1812, rarezas en los museos de Bielorrusia, publicado en 2022. También merecen especial atención otras memorias que hablan de los fusileros de la Guardia en España y también en el plano internacional de las guerras napoleónicas, las memorias de Vionnet, editadas y publicadas por Knox y Lecos en 2013. Unas memorias muy interesantes que, antes de abarcar la campaña de Rusia en 1812,
Abarca cómo estas unidades de la Guardia Imperial son llamadas desde la península ibérica en el contexto del conflicto contra Austria, luego en el propio territorio francés los preparan y se los llevan a la campaña rusa, ¿no? A esa gran y terrible campaña rusa que quizás todos conocemos. Pero bueno, sobre la historia en general de la Guardia Imperial en España y publicado por autores españoles, es muy interesante algunas publicaciones del siglo XIX, como por ejemplo La historia de la guerra de España contra Napoleón, publicada en la imprenta de Miguel de Burgos de 1818, puede ser muy interesante para consultar para los alumnos del seminario. También El Mercurio de España, un diario de la década de 1800, donde se habla, por ejemplo, de los tratados de Tilsit, de las grandes batallas napoleónicas, así es como los habitantes de a pie de ese territorio español de 1800 se enteraban y conocían a estas unidades de la Guardia Imperial a través de la prensa, ¿no? También es muy interesante el relato de Álvaro Flórez de Estrada, titulado Introducción para la historia de la Evolución de España, en 1800 de la Revolución, perdón, de España en 1810, o por ejemplo, la que tenemos abajo en el centro, la obra del equipo de Fernández Quesada, donde se habla de toda la documentación que las guerrillas incautaban a los cuerpos de la Guardia Imperial en el contexto español. Y cómo no, y también sobre todo lo pongo aquí por la accesibilidad a la que pueda por el hecho de que está disponible en Internet y es de una búsqueda relativamente fácil, publicado por el Instituto de Historia y Cultura Militar, una colección de trabajos originalmente del historiador francés Jean Sagamon, que se dedicó a hacer un croquis fase por fase de toda la guerra de independencia española, desde el principio hasta el final, y el Ministerio de Defensa ha tenido a bien no solo publicar sus textos años después, sino que además reeditarlos con mapas con el avance de fase por fase, ¿no? Y esto a nosotros también nos interesa por el hecho de que evidentemente se remarcan las unidades de la Guardia Imperial. En el caso más concreto de la guardia, ya no tanto de las unidades de fusileros, unidades concretas. Y si avanzamos a una historiografía más decimonónica, es muy interesante el trabajo de Pegó, publicado en 1821, es uno de los primeros. ¿Por qué es interesante? Porque es la época en la que se pone de moda el Memorial de Santa Elena, entonces el público en general tiene mucha ansia por consumir lo que son relatos, historias, ensayos relacionados con los veteranos de la Guardia, ¿no? Esa enigmática unidad casi romantizada, ¿no? Un relato que incluso, hablamos 1821, ¿no? 1821 es cuando fallece Napoleón Bonaparte. Es muy interesante que cuando Pegó inicia su obra, empieza con aquella famosa frase de Cambronne en la batalla de Waterloo, donde dice, la guardia muere, nunca se rinde, ¿no? Saint-Hilaire, en la década de 1850 y 60, también es muy famoso por su historia popular de la Guardia Imperial, que tenemos en el centro de la diapositiva, contando con muchísimos grabados y reediciones hasta el siglo XX, que se han hecho numerosas. También el famoso trabajo de 1859 de Napoleón I y la Guardia Imperial, de Gaffet, o en 1888 este fenómeno del coleccionismo y el estudio de la Guardia Imperial llega a las costas de los Estados Unidos y se publica el trabajo La Guardia Imperial de Napoleón desde Marengo a Waterloo, por el historiador Headley, que literalmente este hombre lo que hizo fue decir, y cito, esto es una cita textual, la Guardia Imperial es y fue la unidad más renombrada de un cuerpo de soldados en los anales de la historia militar del mundo. Lo que era interesante de Hitler es que no solo hacía historia militar, sino que además hacía un estudio por lo menos social de estas unidades de la Guardia Imperial, porque él decía, una Guardia Imperial es la pieza troncal de todo soberano, porque demuestra superioridad frente a los demás y un espíritu de cuerpo unido, ¿no? Siempre a lo largo de la historia los grandes soberanos y monarcas han tenido una élite anexa a su persona, ¿no? Casi incluso de manera divina, ¿no? Pero bueno, y más recientemente, y para ir más avanzando, algunos trabajos muy interesantes, que pueden ser, pues, por ejemplo, el de Gorzhov, sobre la campaña de 1812 y la presencia de la Guardia Imperial en la campaña rusa, o un trabajo muy curioso que nos habla de las nuevas líneas de la historia militar, que es la historia militar a pequeña escala, es decir, estudiando a los individuos y no a una escala tan grande, como puede ser a este trabajo que se traduciría como Los tambores de la Guardia Imperial, de Jean-Claude, que tenemos a la derecha de la diapositiva. Bien, vamos a volver con nuestros objetos de estudio, lo que son los hombres del ejército francés y la Guardia, y la pregunta es,
cuando los investigamos, cómo los podemos investigar y cómo podemos acceder a ellos. A mí me gustaría hacer referencia a lo que es la nueva metodología de la historia militar, desde Keegan, estamos hablando desde los años 60, 70, 80 hasta hoy, que ha ido evolucionando poco a poco. Y podemos ver que lo que se ofrece es el estudio por expedientes, o sea, hacer grandes cribados de expedientes por de varios individuos, ya no solo a nivel unidad o cuerpo de ejército, sino a varios individuos y estudiar los patrones de estos individuos, ¿no? Y es muy interesante la propuesta que nos hacía la profesora Herrero Fernández Quesada, que había editado el libro sobre documentación interceptada en el archivo del Ejército de Tierra. O, por ejemplo, en el plano internacional, Gorchov, que también lo que él deduce o lo que señala es que en el futuro no tendría sentido realizar artículos o publicaciones o manuales de historia militar, sin acudir a los expedientes individuales de la tropa, porque esto nos permite mostrar o demostrar o incluso corregir los posibles errores que se han hecho de la historia militar a una escala macro, porque evidentemente si acudimos al individuo y a la prueba y lo estudiamos de manera concreta y no coincide con los datos que se hacen en los grandes relatos de manera genérica, pues ahí hay un problema y evidentemente habrá que investigarlo, ¿no? Todo esto surge en el caso francés del autor que tienen en el centro, Corbusier, que hizo unos estudios en la década final de los 60 en los que elaboró y analizó y puso cara a cientos de individuos militares del antiguo régimen, desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, con lo que serían esos libros de expedientes o libros de registro en los que aparecían los individuos, ¿no? Reclutados por sus unidades. En la derecha de la diapositiva hay un ejemplo de un libro de matrícula de registro, pero en el caso del Imperio francés, ¿no? Es importante decir, yo creo que debo resaltarlo, que los ejércitos constituyen microsociedades y por ello el estudio de cada una de sus unidades nos revela una realidad distinta, que nos permite establecer el perfil de sus combatientes. Véase la cita que tienen en pantalla de Borrero Beltrán. Otra opción es no solo acudir a la documentación que crean estos regimientos para ver qué es lo que sucede con estos individuos, sino también recrear desde las dificultades, recrear una unidad, investigarla desde sus bajas, desde todos los problemas que conllevan en el frente, las enfermedades, cómo funcionaban, realmente eran efectivos estos servicios médicos, cómo se administraban, ¿no? Y aquí son muy interesantes. En primer lugar, partir de la base de una tesis doctoral muy interesante de Giga, que es la que tienen a la derecha, y los trabajos que tienen en pantalla de Planas de Campos y Grajal de Blas, publicado en 2018, que a su vez era una reedición de las tablas de Martinien, un historiador del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, hacia finales, que lo que hizo fue acudir a estas fichas que tenemos aquí, perdón, a estos libros de matrícula que tenemos aquí a la derecha, y reconstruir todas las bajas de la campaña española por completo. Años y años de trabajo y dedicación, y que puede ser de gran interés de los alumnos que quieran aprender, pues bueno, una trayectoria en lo que es el estudio de las guerras napoleónicas. Aunque esto también viene en base a que antes de Planas de Campos y Grajal de Blas ya se había hecho una reedición de la obra de, de Oman, que era una obra que estudiaba el informe de bajas de J.H. Al, que tienen en pantalla, que era, venía a ser lo mismo, el estudio de los individuos y los expedientes y las bajas en combate, pero en base al ejército británico. Entonces así podemos hacernos una idea de cómo está lo que es el estudio de las guerras napoleónicas y la investigación de las guerras napoleónicas y cómo se investiga actualmente, ¿no? En el mundo académico, ¿no? Estas son las fuentes, estas son las últimas corrientes. Y vamos ya con los protagonistas. Y vamos a hablar de la Guardia Imperial. Bueno, la Guardia Imperial, como es evidente, representa la imagen de una monarquía fuerte. Es la monarquía Bonaparte, la figura de Napoleón. Hay en algunos de los coetáneos de la propia época, en 1800, de 1804 en adelante, porque una cosa es la Guardia Consular, que es lo que había antes de 1804, y otra cosa es la Guardia Imperial, que es lo que hay de 1804 en adelante. Los relatos de la época nos hablan incluso de élite, de que esta Guardia Imperial son descendientes, esto es un romanticismo evidentemente, pero
una decoración, un adorno, por decirlo de algún modo, descendientes de las élites y las espartanas y las falanges griegas, ¿no? Por eso nos dice un poco la imagen de grandiosidad que había en la propia época de estos individuos. Sobre el elitismo, pues solo tenemos que ir, por ejemplo, al Tratado de Tilsit en 1807, en el que los monarcas, el zar Alejandro y Napoleón I, pasaron revista entre sus propias guardias imperiales. Antes hemos dicho que la Guardia Imperial es una figura ligada a la élite y al monarca, y es un sentimiento de orgullo y es una forma de mostrar poder. Es una forma de mostrar poder de cara de la monarquía y de ese monarca o ese emperador que ostenta esa monarquía. En desfile, por ejemplo, hay algunos relatos muy curiosos. Voy a leer una cita que dice: "El lujo de los uniformes y el brillo de las paradas excitaban el entusiasmo y el amor propio del soldado, dándole una idea ventajosa de su carrera", para que nos veamos este estatus de élite jerárquica. Como vemos, sus formaciones en combate y fuera de combate eran reconocidas por toda Europa. Aunque siempre es verdad que esta figura romántica del héroe y del defensor de la patria francesa se había relacionado con los regimientos de la vieja Guardia Imperial, que son estos del gorro de piel que tenemos en el centro de la pantalla, aunque luego se extendió en general a todas las tropas de la Guardia Imperial, ¿no? Hablamos de un cuerpo de ejército que trabajó en coordinación con el ejército de línea francés, compuesto por artilleros, infantes y jinetes, que entre 1804 y 1812 llegó a albergar más de 80.000 individuos. Más de 80.000 individuos. Esto podría componer casi un ejército entero en una batalla. Cabe destacar que el propio Napoleón, bien es cierto que primero lo hizo con los granaderos de la Guardia Imperial, pero luego se extendió a los demás, los llamaba mes enfants, mis niños o mis hijos. Merece además, merece mucha atención una cuestión, y es que cuando acudimos a los diarios y cuando acudimos a los relatos de los combates o a los relatos coetáneos, vemos que estos individuos hacían juramento con sus águilas imperiales y defendían hasta la muerte sus águilas. Esto puede quizás haber una reminiscencia del mundo romano, ¿no? O del mundo clásico. Es muy interesante que podemos reflexionar casi sobre una identificación de la divinidad del emperador de Napoleón I con los objetos materiales, pues ya sea con las águilas, todo lo que es el adorno de la guardia, los uniformes, las banderas, los estandartes, todo lo que es la iconografía y la simbología, casi incluso una sacralización de lo material en relación con la guardia. En este sentido, pues la Guardia Imperial se ve relacionada con un nuevo tipo de ciudadano soldado, un ciudadano soldado que es afín a las políticas de su gobernante, al emperador, y que tiene un lazo político claramente, que es el estandarte del sentimiento al deber al emperador, y que se materializa en la prensa de la época. Véase, pues por ejemplo, en el Journal de l'Empire, que pueden buscar el jornal o el diario del Imperio, que era el periódico oficial, el boletín oficial del Imperio francés, que los alumnos pueden buscar en Internet, y podemos ver pues, cada vez que se describían los desfiles en lo que es el Palacio de las Tullerías, actual Louvre, Museo del Louvre, es la misma ubicación. Veríamos, pues, por ejemplo, en el Arco de Carrousel, que es ese pequeño arco del triunfo, cómo la Guardia Imperial pasaba y cómo los diarios de la época narraban cómo toda la población parisina se amontonaba para ver esos grandes desfiles, ¿no? Esto es muy interesante porque vemos que los hombres que componían las unidades de línea, es decir, del ejército de línea normal, no los que estaban en la Guardia Imperial, tuvieron siempre una visión desigual sobre sus compañeros de la Guardia Imperial. Para unos constituyó un conjunto de tropas que apenas entraban en combate, aunque hoy está más que demostrado que esto es incierto, ¿no? Pero sea como fuere, pertenecer a estas unidades suponía un aumento del sueldo, un aumento de la calidad de la ropa, un mejor alojamiento y todo esto tanto en combate como en espacios de paz. El propio el Zahar Blasé tiene unas memorias magníficas que pueden consultar. Era velite de la Guardia Imperial y da fe de esto en sus propios diarios. Pero bueno, para muchos de los soldados del ejército francés, el objetivo final era entrar en la Guardia Imperial, como hemos dicho, para un mejor sueldo y un reconocimiento social público. Esto se reflejó también en las propias jerarquías, ya que de hecho un cabo de la guardia equivalía a un sargento mayor de los regimientos de línea, o un sargento mayor podía ejercer de alférez en las unidades de a pie del ejército de línea.
aunque todas estas ventajas conllevan un régimen estricto de conducta y en sus tareas. Por ejemplo, los hombres de la Guardia Imperial no podían acudir a prostíbulos, tampoco podían acudir a tabernas, no podían tener relaciones sociales con mujeres solteras, no podían entrar en recintos de la familia imperial determinados cuando ellos tenían una misión concreta y estaban ejerciendo una guardia en un espacio determinado. Por ejemplo, tenían prohibidísimo entablarse en duelo. Si había duelos, aunque estos fueran hombres de la Guardia Imperial, había un castigo muy duro para todas las partes que tuvieran algo que ver con la organización del susodicho duelo. Y luego, por ejemplo, los códigos de estética facial, ¿no? Los códigos de estética facial que podrán ver pues, por las figuras que proyectamos en pantalla, que suelen ser o las patillas, o los bigotes obligatorios, o el corte de pelo, o las coletas, etcétera, ¿no? Cada hombre, se puede decir que es lo que se intentaba transmitir en ese momento, cada hombre debía comportarse como un digno merecedor de su uniforme. Y cada uno de estos hombres representaba a su compañía y a su batallón. Podemos decir que había una especie de espíritu de cuerpo, ¿no? Algunas unidades de la Guardia Imperial, efectivamente, es cierto que no tenían un periodo de maduración previo. Es decir, eran unidades que se creaban y entraban en acción constantemente casi de manera consecutiva, sin un tiempo suficiente de instrucción. Aunque en el caso de la campaña española hay que decir que algunos habían estado con la Guardia Consular, por ejemplo, en la famosa campaña de las Naranjas, en la Guerra de las Naranjas de 1801, y otros, por ejemplo, antes de la campaña peninsular, habían estado luchando pues, en la Prusia Oriental, lo que es a día de hoy Polonia, ¿no? Pero cuando estos hombres no tenían un periodo de madurez de campañas y de formación militar lo suficientemente arraigado, lo que se intentaba era jugar con el esprit du corps, que es el espíritu de cuerpo, jugar con el paisanaje, es decir, individuos reclutados de localidades cercanas o que se podían conocer, por lo que había un espíritu de amistad regional. Para eso también había canciones populares que se cantaban en el ejército y toda una serie de simbologías que empujaban a estos hombres a mantenerse, a luchar hombro por hombro, ¿no? Como se dice hoy en el siglo XXI, luchar por el que está a tu lado en la trinchera, aunque sacada de contexto esta frase, ¿no? Pero ¿cómo se forma realmente la Guardia Imperial? La Guardia Imperial técnicamente se convierte en imperial en el momento en el que Napoleón hace el juramento del 18 de mayo de 1804, por el que se convierte en dignidad imperial con derecho a sucesión, aunque técnicamente el decreto de fundación es el del 29 de julio de 1804. La Guardia Imperial original se basa en una guardia consular que Napoleón había ido formando desde el consulado vitalicio y antes, y originalmente se compondría por un Estado Mayor, un regimiento de granaderos a pie, uno de cazadores a pie, dos regimientos de caballería de cada especialidad, una de cazadores y otra de granaderos. Vamos a ver a lo largo de la presentación que siempre funcionan así, van por ramas y por especialidades, cazadores, granaderos, ligeros, línea, etcétera. Una sección de artillería y la propia gendarmería, policía militar y los famosos marinos, el batallón de marinos de la Guardia Imperial. Em, Cuando se forma la Guardia Imperial, se obliga al ejército de línea a hacer unos listados que podían ser mensuales, a veces bimensuales, iba dependiendo, en los que se hacía una relación de los individuos más aptos para integrar en la Guardia Imperial, cumpliendo una serie de requisitos y señalando apellido, nombre, grado, edad, altura, lugar de nacimiento, el departamento de origen y la profesión previa. La profesión previa si eran individuos que tenían cierta edad y no eran conscriptos jóvenes y habían tenido una profesión previa, a veces, dependiendo tu función en la vida civil, se te asignaba un rol en el ejército, ¿no? Pues, por ejemplo, panaderos, costureros, etcétera, ¿no? Carpinteros. Para entrar en la Guardia Imperial, además de cumplir, evidentemente, con una altura, con una veteranía, con unas funciones concretas, se te pedía unos 5 años de campaña, unos 5 años de servicio en campañas activas y que esto fuera demostrado y fuera ratificado por el jefe de tu unidad. Respecto a los fusileros, que es lo que nos interesan porque tuvieron un papel muy protagonista en las guerras napoleónicas en España, en lo que es la guerra de independencia. Pues realmente es una unidad que se crea en septiembre de 1806, aunque hay algunos documentos, cuando se va a los archivos, a veces
los archivos y la paleografía juegan un poco con nosotros, porque lo que parece un mes parece otro, pero en la documentación de los libros de matrícula, que son los grandes registros que hemos visto con todos los soldados al principio de la exposición, nos consta que es un regimiento fundado en septiembre de 1806 y en el Servicio Histórico de la Defensa de París, en el castillo de Vincennes, uno de los grandes castillos y prisión de Napoleón, que a día de hoy es uno de los principales archivos del Ministerio de Defensa francés, encontramos no solo la fecha de septiembre, sino la fecha de octubre. Pero nosotros nos vamos a quedar con la fecha de septiembre. Los fusileros de la Guardia se fundan entonces por un motivo. Hay una crisis económica, hay que añadir nuevas tropas a la Guardia Imperial, pero tienen que ser no muy costosas. Entonces se juntan reclutas del ejército de línea, de las unidades de reserva departamentales, que eran unas unidades que solo tenían funciones cuando había pie de guerra dentro del Estado Nacional. Se fundan con suboficiales también en el contexto general de la Guardia Imperial y luego por la recluta o la conscripción obligatoria a nivel nacional. Pero sobre todo, de donde más se nutrirán son de los vélites de la Guardia. Los regimientos de vélites de la Guardia Imperial eran principalmente dos unidades, una del arma de cazadores y una de granaderos, cuyo objetivo era formar a los hijos de la nobleza imperial dentro de la élite, la Guardia. Cada sección se encontraba adscrita como auxiliar a su especialidad. Vélites cazadores con las secciones de cazadores y vélites de la rama de granaderos con las secciones de granaderos, evidentemente. Adscritos pues o al primer regimiento o al segundo regimiento, tanto o de cazadores de la Guardia Imperial o de granaderos de la Guardia Imperial. Por eso hay que tener siempre en mente esto que hemos dicho al principio de las ramas, que es un poco confuso. Esto lo que hacía era una promoción interna. Estaban activos de manera constante y cada vez que un vélite llegaba a un punto de veteranía, se le ascendía directamente al regimiento al que estaba preparándose o al que iba a estar adscrito, normalmente a una de su rama. Pues o fusileros cazadores, o fusileros granaderos, o granaderos de línea, o cazadores de línea, todo dentro del contexto de la Guardia Imperial. Bien, es muy interesante ver que no solo se crea un regimiento de fusileros, sino que llega otra notificación por la cual se sabe que el 15 de diciembre de 1806 se organiza un segundo regimiento de fusileros. Como hemos dicho, a los franceses les gustaba mucho funcionar por ramas de especialidad. Entonces, si había unos fusileros que tenían un tipo de combate más ligero, o un tipo de instrucción o administración peculiar, que era la sección de cazadores, pues creaban otra sección que era la de granaderos. Por eso fusileros cazadores y fusileros granaderos, aunque a día de hoy para nosotros no tenga mucha lógica, en su momento sí que la tenía, ¿no? Y bueno, en pantalla pues ven pues, documentación de lo que es la sección de cazadores, algunas láminas de los fusileros cazadores con sus compañeros de la vieja Guardia Imperial y en el centro un vélite, para que lo pongamos una imagen clara. Los fusileros de la Guardia principalmente destacan en Prusia, en España, en Austria, entre 1807 y 1809, y estarán en el conflicto español, como es evidentemente, durante gran parte de la Guerra de Independencia Española. Thiers, el famoso político y historiador, nos habla en cambio de que los fusileros de la Guardia eran considerados como un activo limitado, una unidad de reserva mimada, digamos esta imagen que se tiene en general, completamente en reserva, con poca experiencia de combate, porque se fundan en 1806 y ya en 1807 están automáticamente avanzando contra la Prusia Oriental, la actual Polonia. Pero para concluir, simplemente eran dos regimientos, el de la versión de fusileros cazadores y la versión de fusileros granaderos, y en su conjunto tenían más de 3.000 individuos. En 1806, los regimientos, dentro de los regimientos tenemos los batallones, y dentro de los batallones las compañías. En 1806 cada batallón tenía que contar con 1.200 hombres, más adelante con 1.500. Estos batallones de fusileros se disponían en 1809, por lo que yo he encontrado en los archivos, en cuatro compañías, en 1811 con cinco compañías por batallón y en 1813 con seis compañías por batallón. La mayoría de los jóvenes que terminan sirviendo en estas filas de los fusileros de la Guardia, en caso de no proceder de una conscripción adelantada,
es decir, que se te llama antes de la promoción que te corresponde, solían tener una media de 19 años de edad, los más jóvenes y los que, insisto, entraban en el momento en el que les tocaba, con esa conscripción o esa promoción concreta. Hablo de promoción porque siempre cuando hablamos de reclutas hablamos en base a la generación. Los que han nacido el año tal se recluta ahora y así de manera consecutiva, ¿no? Bien, al llegar a los cuarteles, los novicios recibían una inspección médica tras lo que se les entregaba los componentes de su uniforme y pasaban a los barracones. Estos contaban con camastros de madera, como los que vemos en pantalla, que eran compartidos por 3 soldados cada uno, así que no debía ser muy cómodo. El rango ofrecía, por supuesto, más comodidades, ya que, por ejemplo, en el caso de los cabos, solo debían ser 2 hombres por cama. El horario de estos soldados era estricto. Comían 3 veces al día y amanecían a las 4 de la mañana en situaciones de guerra y a las 6 o 7 de la mañana en estados de paz. Además, podía depender del horario de la luz solar, evidentemente. Es decir, si era temporada de invierno o de verano. Pero a las 10 de la noche todos los efectivos debían estar presentes en el cuartel para finalizar la jornada. Si los hombres no procedían de la guardia o de las unidades de reserva departamentales, debían instruirse en la escuela del soldado. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la guardia puede haber promoción. Y dentro del ejército de línea, si tú eres un veterano del ejército de línea, como hemos dicho al principio, puedes entrar a la Guardia Imperial. Pero ¿qué pasa con aquellos que a nivel nacional han sido reclutados y entran de cero, sin ninguna experiencia militar, en la Guardia Imperial? Cosa que, como hemos visto con los fusileros, de hecho pasó. Una unidad de Guardia Imperial, pero reclutada al estilo del ejército de línea y que sea barata, pero que haga un aumento de masa de fuerza. Pues lo que se hacía era que cada uno de estos individuos empezaba un proceso que se le suele denominar escuela del soldado, en el que por pequeños grupos, pequeñas secciones, pelotones, ni siquiera compañías, pelotones, grupos pequeños de 10 20 personas, hacían una instrucción que duraba una serie de meses. Luego, según iban aumentando sus conocimientos en la maniobra del manejo del fusil y de la instrucción individual, empezaban a maniobrar en compañías, luego en batallones, etcétera, iban a más, ¿no? Para que cada soldado supiera maniobrar perfectamente. Luego estos soldados, si luego ascendían a oficial, tenían que saber cómo funcionaba todo desde cero, ¿no? Bien, si los fusileros de la Guardia se encontraban desplegados, como es el caso español, podían recibir un incremento de efectivos a través de 3 métodos de reclutamiento, que así es como funcionaba el ejército francés en España. En primer lugar, la conscripción, luego la rellamada o el adelanto de una conscripción. En la campaña española de 1808, por ejemplo, los coroneles de los fusileros de la Guardia reciben una circular de la Dirección General de Revistas y Conscripción Militar en septiembre de 1808. En este comunicado se establece que cada departamento nacional de lo que sería territorio propiamente imperial francés, administrado por el Imperio francés, debían entregar 10 hombres por departamento a los fusileros de la Guardia. Volvemos a lo mismo. Hombres que son reclutados directamente, se les lleva a la Guardia Imperial, hay que hacerles una instrucción básica, ¿no? El documento en cuestión es de gran interés porque además nos refleja las 3 tipologías de reclutamiento a lo largo de todas las guerras napoleónicas para el caso del Imperio francés. Pero bueno, la denominación de estas unidades, como mera curiosidad, es un pequeño problema a la hora de investigar estas cuestiones y sobre todo cuando nos movemos en archivos y en fuentes de época, porque hasta 1812 técnicamente no existe esta idea que tenemos de vieja guardia imperial, que son esos granaderos altos con esos gorros de piel y otras unidades, por supuesto, a caballo, etcétera, etcétera, media guardia imperial y luego joven guardia imperial. Entre 1806 y 1812 se podría entender que los fusileros de la Guardia formaban parte de una joven Guardia Imperial y a partir de 1812 pues se fundaría esta idea de media Guardia Imperial. Bien, vamos a pasar a la oficialidad. La oficialidad era muy distinta. Podíamos, como hemos dicho, ver ascensos de veteranos, pero también ascensos de personas que venían de la escuela militar, que se formaban directamente de la escuela militar y entraban directamente como oficial de una unidad. También vemos el caso de los vélites, que estaban adscritos a los regimientos y que estaban preparándose para ser directamente suboficiales, mandos, etcétera. Entonces era un ascenso directo.
Y quiero traerles a todos ustedes una serie de ejemplos muy interesantes de lo que son oficiales de la Guardia Imperial. No siempre es fácil encontrarlos, es más fácil encontrarlos sobre el papel, sobre la documentación, en esos libros que hemos visto al principio, pero a veces tenemos suerte y tenemos incluso daguerrotipos, como es el caso del fusilero Rigaudin que tenemos a la derecha, que nació el 3 de septiembre de 1788 e ingresó en el segundo regimiento de fusileros de la Guardia Imperial el 21 de junio de 1807. Estuvo presente, como hemos dicho, se fundan los regimientos de fusileros y automáticamente a combatir en lo que es la Prusia Oriental, la actual Polonia. En 1808, este hombre que tienen en daguerrotipo a la derecha está combatiendo en España. Os están viendo una foto de un individuo que combatió la guerra de independencia española. Y en 1809 es muy interesante, vemos que dentro de la Guardia Imperial está la promoción continua. Entonces tú te preparas como soldado de una rama, vas ascendiendo en esa rama y cuando llegas a cierta veteranía en esa rama, te quitan de donde estabas y te mandan a otro regimiento directamente como oficial. Que es lo que le pasa a Rigaudin, que era fusilero de la Guardia y en 1809 lo cambian a tiradores de la Guardia Imperial. Hay otros muchos casos a los que también podemos poner cara. En el caso de coroneles o mandos superiores, como es el caso de Friedrich, que era coronel, o Boyer, que eran coroneles y oficiales superiores de los fusileros de la Guardia en la Guerra de Independencia Española, que de hecho su participación en la Guerra de Independencia Española lo que les ofreció fue el ascenso a la nobleza imperial. Uno de los mecanismos que tenía Napoleón para los mandos de la Guardia Imperial era que dependiendo de su participación y sus acciones en la península, se les podía recompensar dándole su propio blasón de armas y entrando en la nueva nobleza imperial, que en cierto sentido era meritocrática, pero a la vez no, porque algunos de los nobles del primer imperio francés seguían siendo los viejos aristócratas del Ancien Régime, ¿no? El antiguo régimen. Y este es el caso de, por ejemplo, Friedrich o Boyer, o por ejemplo, el propio Brigny que tenemos en pantalla, tanto en retrato como su certificado de ascenso. Algunos, como anécdota, algunos de estos individuos no fueron conscientes de sus ascensos hasta cierto tiempo después, o de sus ascensos nobiliares, incluso de sus ascensos, perdón, militares, en caso de que fueran propuestos desde París. Otra cosa distinta es que fueran propuestos en el propio campo de batalla y sobre el terreno, porque las guerrillas interceptaban la correspondencia y gracias a que las guerrillas interceptaban la correspondencia, nosotros a día de hoy podemos investigar todos estos temas y todos estos asuntos, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de oficiales con sus escudos de armas. Haber estado en la Guardia Imperial fomentaba mucho el estatus de ese individuo para luego, por ejemplo, servir en otros ejércitos a posteriori en las guerras napoleónicas. Este es el caso de Jean-Théodore Savaris, que lo tienen a la izquierda, también con un daguerrotipo, de estas excepciones que puede haber un daguerrotipo y también un cuadro y la documentación. Esto es muy raro, no suele ser lo común, pero cuando lo tenemos es una bendición porque podemos poner la cara a ese individuo y no hablar solo de nombres abstractos. Y este individuo, después de las guerras napoleónicas, él había estado en los regimientos de fusileros, llega incluso a ser general al servicio del ejército holandés. Aquí simplemente un par de cifras, una muestra de cifras donde, bueno, lo que trato de mostrar es con la muestra de la documentación de cuál era la cantidad de oficiales en el primer regimiento de fusileros cazadores, 31 de mayo de 1810. En esas fechas están en la península ibérica, ver desde qué fecha, en qué fecha fueron yendo ascendiendo sus oficiales, ¿no? Entonces tenemos el año respecto a los ascensos de ese año. eh, a su vez, al respecto a los oficiales que en ese momento eran, válgame la redundancia, los oficiales, ¿no? En mayo de 1810, de los fusileros cazadores de la Guardia Imperial, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, la campaña de Prusia Oriental fue una masacre, hubo muchísimas bajas, fue terrible, y esto hizo una gran cantidad de ascensos, ¿no? Como vemos, son 16. En cambio, la campaña española no produjo tantos ascensos, quizás por las labores tanto administrativas como de persecución de guerrilleros que no fueron tan notables quizás a juicio de la administración imperial, pero para nosotros, en cambio, sí lo fue porque la participación de los fusileros pues, permitió que el operativo imperial avanzara en la península, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de documentación del Estado Mayor. Tenemos lo que es el Estado Mayor y los dos batallones de fusileros cazadores.
en febrero de 1809, sus jefes de sección y las cifras que hay por compañía, para que pongamos un poco imagen a lo que son esta documentación. Esta documentación la elaboraba, todos los regimientos del ejército francés funcionaban así, en el caso de la península ibérica también, el Consejo de Administración Regimental. El Consejo de Administración Regimental lo conformaban unos oficiales veteranos, pero también formaban parte de esta institución unos sargentos y unos cabos veteranos. ¿Cuál era su función? Pues eran los encargados de hacer estos libros con las cifras, con las inscripciones de recluta, con la veteranía de cada uno y con la intendencia de la unidad. En este caso, pues en pantalla tenemos un cabo Furriel que está reinando una hoja de intendencia, pues de partes del uniforme. Entonces, les traigo para curiosidad, para que no siempre veamos un cuadro, sino que veamos el documento real, ¿no? Pues el cuadro versus el documento real. Esto nos hace llevarnos a la siguiente pregunta. Debía haber un requisito, que era el de leer y escribir. Pues efectivamente, hacer números, es decir, matemáticas y leer y escribir, era un requisito para ser suboficial y mando en la Guardia Imperial. Se supone que incluso para ser tropa de línea. Pero siempre que en historia hay una norma o un reglamento, significa que alguien se lo estaba saltando y por eso había esa necesidad de hacer ese reglamento y esa norma. Y tenemos una cita muy interesante de Jean-Roch Coinet, que hemos expuesto su diario antes, y él decía, yo era cabo, es decir, la ascendieron a cabo. Y cito, yo era cabo. Los que en mi sección sabían de letra se pusieron a la tarea para enseñarme a leer y escribir. Todos, maestros y discípulos, pusimos el mayor celo. Ahora estamos viendo un cabo de la Guardia Imperial que llega a cabo de la Guardia Imperial, que tiene una responsabilidad, que tiene que rellenar estas libretas y no sabía ni leer ni escribir. Entonces pueden imaginarse algunas de las carencias que podía haber en la época, pero que por supuesto intentaban remediar en la medida de lo posible. Para las acciones más concretas y para ir avanzando y no irme de tiempo, ya hemos visto que no sería correcto decir que las unidades de la Guardia Imperial en España eran unidades de segundo orden. Principalmente porque hemos visto que eran veteranos de las campañas de la Prusia Oriental, algunos habían formado parte de la Guardia Consular, por lo que habían estado antes, en 1801, en el territorio español, y luego, pues evidentemente, con toda la veteranía que eso conlleva y la experiencia de guerra que eso conlleva. Recordemos que estos individuos no habían salido a lo mejor de su pueblo en toda su vida y de repente entran en un conflicto de talla internacional en el que se están recorriendo media Europa con batallas y batallas y batallas. Eso da una cierta madurez mental, por así decirlo. Em, Entre febrero y marzo sabemos que hay una gran entrada de tropas imperiales en España. Ya desde 1807 los imperiales habían estado entrando en España, como comentarán mis compañeros seguramente. Incluso Chandler nos dice que en marzo de 1808, a finales de marzo es cuando los franceses entran en Madrid, había más de 118.000 soldados del primer imperio francés desplegados en la península. Otras nos dicen que son menos, que en realidad son 110.000. Bueno, de un modo u otro, lo que es evidente es que entró un conjunto de tropas de la Guardia Imperial. um, David Chandler nos habla de 12.000, el conde de Toreno, uno de los historiadores por excelencia del siglo XIX español, nos dice que solo 6.000. Y él dice, y cito, que entró esta Guardia Imperial, ¿no? Y cito ahora, Guardia Imperial en cuyo número se distinguían mamelucos, polacos y todo género y variedad de uniformes. Cierro cita. En febrero de 1808, Napoleón decide que los fusileros tienen que ir al territorio español. En marzo de 1808 llegan a Bayona. Sabemos que son unos 1.200 individuos y son hombres el primer y el segundo regimiento, es decir, tanto secciones de cazadores como secciones como secciones de granaderos, perdón. Lo que se hará es que, esto es muy interesante y por eso les pongo la imagen de la derecha, donde pueden ver los granaderos de la vieja Guardia Imperial, los cazadores de la vieja Guardia Imperial y ahora otra vez los fusileros granaderos y los fusileros cazadores. Lo que hacen los imperiales es que juntan a todos estos hombres en una unidad provisional. Los regimientos son los regimientos, pero la guerra hace que los regimientos no se puedan coordinar y que todas sus secciones no se puedan coordinar ni puedan operar de manera coordinada a la vez. Incluso un regimiento podría estar ubicado hasta en 3 países a la vez. Por eso hay batallones, por eso hay compañías y hay subsecciones. Lo que se hace es que directamente se organiza una unidad provisional
granaderos y fusileros y cazadores y fusileros. Y lo llamarán o los granaderos reunidos o los cazadores reunidos, dependiendo su arma y su sección. Y básicamente, digamos que los hermanos mayores de esa rama de especialidad, la vieja guardia, actuaban en coordinación con esos más bisoños, ¿no? Los fusileros. Y así es como entran en Madrid. En abril de 1808 hay un clima de tensión considerable en Madrid. Ha estado habiendo asesinatos, ha estado habiendo todo tipo de trifulcas con la población y la Guardia Imperial ha formado parte de estas trifulcas. Para rematar, el propio Fernando VII, en marzo de 1808, había hecho una junta central de abastecimiento para el ejército francés. Es decir, el ejército francés está en España y quien lo está financiando es la propia monarquía española, por así decirlo. Así que el clima no debía ser muy bueno, ¿no? Esto es un informe realizado por tropas españolas del paso de la frontera, ¿no? Desde finales de 1807 a 1808, pues se fueron haciendo, perdón, informes por parte de las tropas que en aquel momento eran aliadas, porque recordemos que hasta que empieza la Guerra de la Independencia, todos esos meses de febrero, marzo, abril, mayo, son entidades aliadas, ¿no? El Reino de España es aliado del Imperio francés de los Bonaparte. Entonces, la tropa española que estaba en la frontera en Irún tomaba informes, iba haciendo las cifras. Y esto es un ejemplo. Cuando la Guardia Imperial llega a Madrid, se acuartela en una serie de recintos, que son los que vemos en pantalla, principalmente en el cuartel de artillería de Monteleón, en el Retiro, en el Real Pósito de la Villa, en la calle Alcalá, en el cuartel de la propia Guardia de Corps de Conde Duque. Aquí vemos otra vez la sustitución de la élite imperial por la élite española, ¿no? La Guardia de Corps, que eran estas unidades que escoltaban a la monarquía. Em, el 2 de mayo de 1808, eso está la cantidad de tropas, ¿no? que hay aquí acantonadas y el clima de tensión es tal que, pues bueno, para los que son alumnos del seminario que son de aquí de España lo saben, pero quizás de fuera, pues no. Entonces yo se lo digo brevemente. El 2 de mayo de 1808, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, las autoridades locales son notificadas por un alboroto. El infante Francisco de Paula y la reina Etruria, ambos hijos del monarca Carlos IV de la Casa de Borbón, am, básicamente se les obliga a salir del Palacio Real y a acudir con las fuerzas imperiales con el encuentro del resto de la casa de los Borbones, que están retenidos en Bayona, con los Bonaparte, que en aquel momento pues están en un clima de debate y tensión para ver qué sucede con la sucesión de la monarquía. Em, y pues, ¿qué sucede? Que el pueblo, al ver que el infante Francisco de Paula y la reina de Etruria son forzados a salir del palacio y a subirse al carruaje y a irse con las tropas imperiales, nos dice una fuente de época que el vecindario insultó a un edecán, un ayudante de campo de Joaquín Murat, el famoso general, y empezó un clima de tensión por el que la Guardia Imperial empezó a hacer fuego contra la población, que a su vez se abalanzó contra la población. Murat llama a los fusileros de la Guardia para que actúen en la Plaza de Oriente, donde ven a la izquierda Palacio Real. Ahí, donde están esos jardines, eso sería la Plaza de Oriente, que antes era distinto, no era evidentemente, era todo pues barro y tierra, no tenía esa decoración actual. Y ahí los fusileros de la Guardia entran en un combate con la población local. Em, Algunas de las heridas de aquel momento más comunes, evidentemente, pues son las de arma blanca y las de por arma de avancarga. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un soldado que recibía por nombre Antoine Barré, de 18 años de edad, vean, 18 años de edad y combatiendo en el Madrid el 2 de mayo de 1808, que recibió un disparo de fusil que le provocó pues, una herida muy profunda y, en palabras del famoso cirujano Dominique Jean Laguey, fue trasladado de inmediato al hospital, pero a la mañana siguiente su brazo ya era completamente inservible y, como nos podemos imaginar, aquello pues tuvo que ser amputado, ¿no? El 7 de mayo Murat y su segundo, el general Belliard, hicieron una circular donde se invitó a los madrileños a calmarse. Incluso días después, la Guardia tuvo que seguir patrullando en la ciudad, porque realmente el clima no fue nada, nada bueno, ¿no? De hecho, hubo muchos robos, hubo muchos altercados. Aquí tenemos un documento de los fusileros de la Guardia Imperial, porque su cuartel en Madrid, de hecho, fue no arrasado, pero digamos, sí que se entró
en masa por parte de la población y se les empezó a robar materiales, pues desde uniformes, piezas de armamento, de ropa, etcétera. Bien. Em, Para continuar, hemos, digamos, terminado una primera fase contra el pueblo, digamos, contra lo que es el pueblo de Madrid, el pueblo español, y ahora vamos a un contexto en el que ya los británicos empiezan a operar en España y qué es lo que hacen estas unidades de la Guardia Imperial con la población local, ¿no? Pues bueno, en junio de 1808, Napoleón entrega temporalmente, hasta que José Bonaparte pueda sentarse en el territorio, el cargo de comandante en jefe del ejército de España a Savary, que, como no, procedía de la Guardia Imperial, de hecho era el jefe de la Policía Militar de la Guardia Imperial. Pero esto fue temporalmente. ¿Por qué? Porque Napoleón pensaba que Murat pues, había fracasado completamente y lo hizo llamar otra vez a territorio francés. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el verano de 1808 son las grandes batallas, ¿no? Por ejemplo, el 13 y el 14 de julio de 1808 se dan los combates de Medina de Río Seco. Principalmente el famoso Húsar Lasalle había hecho una observación con sus ojeadores en esa zona, pero al ser visto por las fuerzas españolas se entra en un conflicto directo y se hace una de las grandes batallas. El pueblo de Medina de Río Seco, como recuerdan sus habitantes de manera anual a día de hoy, fue destruido. Ahí participó, lamentablemente, la Guardia Imperial. Luego, en septiembre de 1808, se decide que la Guardia Imperial tendría que quedar bajo las órdenes de Jean-Baptiste Bessières, que es el que tienen arriba a la derecha, es un famoso general de la rama de caballería de la Guardia Imperial. Y para ir a las cifras de estos individuos que estaban desplegados en el territorio y para que veamos cómo actuaban, no hablamos de grandes números. Realmente, por ejemplo, los fusileros de la Guardia Imperial, en concreto la rama de cazadores, el primer regimiento, solo tendría 28 oficiales desplegados en España y 943 soldados. Por su parte, sus compañeros de la sección de granaderos solo tendrían 26 oficiales y 842 hombres. Antes hemos dicho que los regimientos podían estar en varios territorios a la vez, por lo tanto, no tiene por qué estar la unidad entera, ¿no? Em, Durante este periodo, una unidad de fusileros se mantuvo en España, pero otra tuvo que cruzar. Fue llamada al territorio español y entonces fueron pasando pues, por Vitoria, por Burgos, por Buitrago, por Miranda, etcétera, y fueron estableciendo diferentes acuartelamientos. La idea que tenía Napoleón cuando se iba acercando el invierno de 1808 es, bueno, intervenir él personalmente, evidentemente, en la península por todos los fallos de coordinación que se habían dado e intentar llegar, si podía, incluso hasta Cádiz. Entonces, pues, tras las grandes victorias pues, de Espinosa de los Monteros, Tudela, Burgos por parte del ejército imperial, el 28 y el 29 de noviembre de 1808 se reúnen todas las secciones de fusileros, los que ya estaban en el territorio y los que venían desde Francia, y se toma la población de Sepúlveda. Luego se toma la población de Boceguillas y esto nos lleva a que el 30 de noviembre de 1808 se da la famosa batalla de Somosierra, en la que conocemos la carga de los polacos, sí, pero participaron otras unidades de la Guardia Imperial. A 1 de diciembre, aquí un breve paréntesis, hay que tener en cuenta que las tropas imperiales estaban en Madrid en mayo de 1808, pero debido a las derrotas del verano francesas de 1808, se habían retirado de Madrid. Por eso se da esta segunda campaña de invierno de 1808 para retomar Madrid y los fusileros de la Guardia tienen que volver a entrar en Madrid con todo el contexto de la Guardia Imperial, ¿no? Y a 1 de diciembre, las tropas, según las fuentes de la época, a 1 de diciembre, las tropas imperiales están frente a Madrid. El día 4 parece ser que ya han roto las tapias o los muros del Jardín del Retiro y ya están tomando la ciudad. Jean Wascoinet en sus memorias nos dice que el clima era peor que en mayo de 1808, que de hecho la población estaba quitando todo lo que son los adoquines de las calles, se los llevaban a las casas y cuando las tropas imperiales pasaban, los lanzaban y trataban de acabar con su vida, ¿no? Debido al mal clima, em, los soldados imperiales intentaron hacer una serie de revancha, por así decirlo. Atacaban a la población, había ciertos desfases, había asesinatos, también la población. Esto lleva a que incluso se publique en el Diario de Madrid unas amenazas por parte del mariscal Luis Alessandro Berthier, que era el jefe de Estado Mayor de Napoleón y que lo tienen ahí abajo en pantalla, diciendo que si alguien del pueblo de Madrid atentaba contra las tropas imperiales, sería pasado a cuchillo.
Aunque lo mismo hacía diciendo a sus propias tropas, si alguien se comporta mal con la población, teniendo en cuenta el contexto de inestabilidad en el que estamos y hemos ocupado por segunda vez Madrid, vamos a acabar con su vida. Y esto es lo que sucede y es lo que les enseño en pantalla directamente, ¿no? En el Diario de Madrid, de diciembre de 1808, vemos un caso de un fusilero de la Guardia Imperial que, pues bueno, se pasó de la raya, como se suele decir aquí, con la población local, fue interceptado robando y fue mandado a ejecutar por Belliard, que era el gobernador de Madrid, el mismo que había sido el gobernador de Madrid el 2 de mayo de 1808, y lo mandan a ejecutar. Y esta es la prueba que tenemos, ¿no?, de cómo era de estricta la Guardia Imperial en campaña. Bueno, a finales de diciembre, y para ir finalizando, Napoleón Bonaparte pues toma la iniciativa, como hemos visto, y decide partir en persecución de las tropas anglo-españolas aliadas hacia el norte. John Moore, que contaba con 33.000 hombres, perdón, se encontraba en inferioridad. Y de hecho el propio Moore, antes de que Napoleón entrara en diciembre, como hizo, y se asentó en la ciudad, dijo, si Madrid cae, tendremos que escapar corriendo. Y de hecho fue lo que pasó. Entraron en los 5 primeros días de diciembre los imperiales a Madrid y los británicos se retiraron. Pero bueno, el 8 de febrero sucede algo que hace que se desbaraten los planes imperiales en la península, y es que se da el primer avance enemigo en el este. ¿Quiénes son? Los austríacos, con 283.000 hombres con diversos cuerpos de ejército. Napoleón I comunica al mariscal Bessières, que era el que teníamos en la diapositiva anterior. Vamos a ver. Comunica a Bessières que el 21 de febrero de 1809 una orden de mantener una pequeña columna de fusileros y de unidades de la Guardia en España, pero llevarse a la gran mayoría consigo para la campaña de 1809 contra los austríacos. Em, lo que se hace es que se dejan una pequeña sección. Como hemos dicho, es que las tropas imperiales funcionan por unidades provisionales. Entonces vuelven a crear unidades provisionales y crean una unidad provisional de 200 granaderos de la vieja Guardia Imperial, estos del gorro de piel con la pluma roja, con 400 fusileros. Y lo mismo con la sección de cazadores. Y bueno, yo aquí lo voy a dejar porque creo que se puede entender que más o menos este es el funcionamiento de la Guardia Imperial en la península, porque además es un patrón que se suele seguir en todos los frentes de conflicto, y para no excederme más de tiempo, pero no quiero dejar de exponer más documentación que pueda ser de interés de los alumnos y con la que trabajamos hoy los historiadores, que vienen a ser pues las hojas de servicio, como es la de la izquierda, que nos muestran que hay un gran un amplio origen cultural de lo que son las tropas, ¿no? En este caso, pues una documentación en la que se nos habla de un nativo que entra en la Guardia Imperial, creemos que asociado con el Caribe francés incluso, ¿no? Y luego, pues las licencias de soldados, que es lo que se les pide a los veteranos, ¿no? Todos estos documentos son muy importantes porque nos sirven para reconstruir la vida de estos individuos, porque luego estos individuos a posguerra, pues solicitan ayudas económicas del gobierno, igual que hacemos nosotros hoy, ¿no? Y un largo etcétera. Y luego, para que simplemente sepamos que este patrimonio de las guerras napoleónicas está muy vivo en España, está muy presente en la Puebla de Arganzón, muy cerca de Vitoria, está al lado de Treviño. Tenemos unos grafitis muy interesantes de las guerras napoleónicas, em, donde podemos ver lo que podemos creer que son quizás águilas de las unidades de élite, quizás incluso de la Guardia Imperial, porque vemos en la ermita del pueblo, por este pueblo pasó la Guardia Imperial, por este pueblo pasaron tropas en el contexto de la batalla de Vitoria, pero a lo largo de toda la guerra, porque esta era la carretera del norte que se seguía para viajar hacia la zona de Madrid y para viajar hacia el sur de España, ¿no? Y vemos, pues, por ejemplo, un grafiti que algún soldado imperial dejó en esta ermita, que a día de hoy, pues bueno, para quien no conozca la geografía española y sean alumnos del extranjero de este seminario, pues en el norte de España, ya os digo que en frontera con el País Vasco, muy interesante, está al lado de Vitoria. Tenemos esta ermita con todo tipo de grafitis de soldados imperiales, con fechas, con el águila imperial y con otros elementos, ¿no? Lo que nos muestra que no solo en los libros y en la documentación, sino que realmente en físico, en material, tenemos restos de estas guerras napoleónicas y de estas unidades. Y simplemente no dejo de compartir más lugares en los que los alumnos pueden conseguir más información de la historia de la Guardia o de la Gran Armée.
Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias por esa magnífica presentación. Nos ha permitido adentrarnos en un tema tan fascinante y también explorado y entendiendo no solo la estructura y la función de estas unidades, sino también su relevancia en el contexto histórico. Muchísimas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Perfecto, ahora abrimos espacio para las preguntas. Les recordamos que pueden compartir sus inquietudes levantando la mano o también escribiéndolas en el chat. David, te cedo la palabra para iniciar con la primera pregunta que tiene el público. Sí, muchas gracias, Laura. La primera pregunta que nos llega es la siguiente. La primera intervención militar significativa de la Guardia fue en la batalla de Eylau en 1807, cuando su carga salvó a los franceses de la derrota al detener el avance ruso hasta la llegada de los regimientos de refuerzo que llevó Ney al campo de batalla. ¿Podríamos decir que desde esa batalla hasta la derrota en Waterloo, la Guardia Imperial se mantuvo siempre invicta en el campo de batalla? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente aquí juega un rol lo que es el imaginario colectivo que tenemos de la Guardia, ¿no? La batalla de Lowe, Austerlitz, solo nos acordamos de estas batallas, pero hay que tener en cuenta que la Guardia realmente, como unidad personal de Napoleón, lo fue desde antes, desde el consulado. Por lo tanto, ya podríamos decir que realmente una de sus grandes batallas es la batalla de Marengo, ¿no? En el verano de 1800, pero como guardia consular, una batalla que poca gente lo sabe, pero en realidad casi llegó a ser una derrota y fue una intervención muy esporádica de la Guardia Imperial y de las unidades a pie de la Guardia Imperial, la que realmente, bueno, en aquel momento Guardia Consular, pero digo Guardia Imperial para que me entiendan los que me escuchan, ¿no? Los que salvaron realmente la batalla. ¿Se mantuvo invicta desde el O? No, hubo muchísimos reveses, porque aquí hay que tener en cuenta que las guerras napoleónicas tienen un parón, que es ese primer exilio. Entonces hay un pequeño parón y luego ya llega la campaña de los 100 días, que es con la vuelta del exilio de Napoleón vuelve de Elba, de ese primer exilio, y entonces ya es la campaña de los 100 días. Y ahí pues hay una serie de batallas en territorio nacional francés donde hay muchos reveses. Pues por ejemplo, cuando los franceses están casi saliendo de Rusia, pues cuando están saliendo, por ejemplo, y están en Alemania, estamos hablando de, pues, por ejemplo, el verano de 1813, verano de 1813, pues vamos a ver mayo, junio, julio, agosto, todo, hay una serie de consecución de batallas en lo que a día de hoy es Alemania, que ahí es un continuo va y viene de victorias y derrotas contra prusianos, austríacos y rusos. Y, por ejemplo, es que se pueden poner verdaderos desastres, ¿no? Pues, irónicamente, Lützen, que fue una batalla en mayo de 1813, fue una victoria. Pero es que Bessières, ese comandante en jefe que hemos visto que mandó con los fusileros, fallece ahí. Luego, Bautzen, también en mayo, es una victoria. Pero luego llega Dresde en agosto y es una tremendísima derrota en la que participa la Guardia Imperial. Otra derrota en lo que es el inicio del año de 1814, enero, febrero. Estamos hablando del mes entre febrero, por ejemplo, en la batalla de Montmigat. Esta batalla de 1814 eh, no sé, según el libro es una derrota o es una victoria. Pero, por ejemplo, ahí la Guardia Imperial lo que se mantuvo es al final cubriendo la retirada de los demás en febrero de 1814. O, por ejemplo, la batalla de Axy-sur-Aube, donde el general Dugó, que era un general de la rama de artillería, en marzo de 1814, la crisis de esta derrota fue tal que es que los enemigos casi capturan a Napoleón y el general Dugó con la Guardia Imperial tienen que proteger al propio Napoleón porque es que lo van a capturar, ¿no? Las fuerzas aliadas. Entonces, no sé, no podríamos decir que se mantiene invicta hasta Waterloo y de repente en Waterloo pierde, sino que ha habido una serie de una consecución de derrotas, pero también de victorias, ¿no? Porque la guerra llegó hasta territorio nacional, luego hubo pequeñas batallas en territorio nacional antes de la primera caída de París en 1814. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta por parte del público y dice así.
Podemos decir que más allá del 2 de mayo, de los sitios de Zaragoza o de la Constitución de Cádiz, hitos de la identidad nacional española, para muchos compatriotas la guerra de la independencia fue también una guerra civil. ¿Cuál fue el pago que tuvieron que pagar esos españoles que combatieron en el ejército del rey José Napoleón I? Pues esto es muy interesante porque durante muchos años ha costado un poco crear esta idea de guerra civil o no guerra civil, porque claro, terminan las guerras napoleónicas y de repente hay una verdaderamente guerra civil del trienio liberal, de liberales contra conservadores, después de las guerras napoleónicas, pero antes de las guerras napoleónicas está muy en auge la idea de que la guerra de independencia española pudiera, y yo creo que es de hecho un conflicto civil entre ciudadanos de varias facciones que, bueno, se van posicionando, ¿no? Sobre todo más en las altas esferas y en la corte que en el pueblo llano, porque en el pueblo llano realmente es yo me adscribo al que me da cierta seguridad y punto. Esta es mi idea, ¿no? Pero realmente para la persona que ha hecho la pregunta, yo le recomendaría, en primer lugar, leer a Miguel de Artola, que fue uno de los primeros, Miguel Artola fue uno de los primeros historiadores del siglo XX que consiguió estudiar la figura del josefino del afrancesado español y sus motivos de por qué se hacía fin a una monarquía y un trono extranjero, porque alguna lógica habrá, no es porque yo quiero, ¿no? Quizás es por subsistencia, quizás es por necesidad, quizás es por un periodo de crisis que no hay una monarquía clara ni definida y no sabemos qué hacer ni cómo seguir hacia adelante, ¿no? Pero también leer a Juan Francisco Fuentes y a Juan Luis Simal, que tienen trabajos sobre los exiliados. Pues las consecuencias. Hay ahora mismo algunos trabajos recientes hablan de hasta 12.000 individuos exiliados, ya sea con sus familias o sin sus familias, pero hasta 12.000 individuos exiliados. Evidentemente las autoridades desde 1814 hicieron lo que es una purga de lo que vamos a llamar funcionariado de época. Eh, Hubo exilios, tanto forzados como voluntarios, cuando no revanchas, por así decirlo, populares, lo que se suele llamar, que ahora lo está estudiando el profesor José María Cardesín con su equipo, los arrastres, que es cuando el pueblo de una localidad coge a una autoridad, que para hoy nosotros sería el funcionario del local o la autoridad, y literalmente lo arrastran y acaban con su vida. Ya os digo, todo tipo de purgas, pero sobre todo muchos acabaron literalmente viviendo en París hasta el final de sus días. Es el caso de Kindelan, que era un oficial español, medio irlandés, aunque bueno, él ya era español, nacido en la península ibérica y que de hecho estuvo al mando del regimiento José Bonaparte, que no es un regimiento del ejército español de José Bonaparte, sino que es un ejército imperial francés que, para hacer honor a José Bonaparte, se llamaba así, y él terminó su vida exiliado fuera de España. Pero el propio O'Farrill era también otro funcionario español, también de ascendencia irlandesa, que era ministro de la guerra. En mayo de 1808, de hecho, era el ministro de la guerra. Y este hombre también, pues como acaba afiliado al funcionariado josefino y bonapartista, acaba también exiliado y acabando su vida fuera de España, que suele ser un poco la norma. Algunos, con la guerra civil del trienio, 1820-1823, consiguen volver. Pero luego, con la vuelta del absolutismo, se vuelven a ir. Entonces es un poco la línea general. Aquí es muy interesante consultar también el libro de Luis Sorando sobre el ejército de José Bonaparte, porque hubo un ejército de José Bonaparte. Muchas gracias, excelente respuesta. Y David, seguimos con una siguiente pregunta por parte del público. Sí, tenemos una siguiente pregunta que dice así. ¿Crees que el ejército español de José Napoleón es el más desconocido de todos cuantos participaron y combatieron en España? Eh, en España, al igual que en el contexto europeo en general, claro, depende de dónde pongamos el límite de ejército francés, porque hay una cosa que es el imperio francés y hay otra cosa que son las potencias aliadas, ¿no? Entonces, depende del historiador, se contempla como imperio francés todos los estados, perdón, subyugados, incluso siendo aliados, o no, solo se considera imperio francés a los estados que son puramente de administración francesa y los que tienen sus propias monarquías son estados aliados. Independientemente de ese debate, lo que quiero contar es que en España había westfalianos, había italianos,
había irlandeses, había todo tipo de culturas al servicio del imperio. Había hasta georgianos, armenios, albaneses, había de todo. De hecho, las guerras napoleónicas en España son un shock cultural para la población porque de repente vuelve a haber judíos, vuelve a haber musulmanes, vuelve a haber... Eso es una cosa que además a la población le choca muchísimo, ¿no? Porque claro, vienen con todas estas unidades que su confesión estaba permitida en el imperio francés. Las más desconocidas, quizás que habría que estudiarlas más en profundidad y que tuvieron una presencia notable para mí son las unidades alemanas en la península ibérica. En el caso de los que somos castellanoparlantes, porque esto está muy estudiado en el mundo angloparlante y en el francoparlante, pero yo creo que sería muy interesante hacer un repaso, porque, por ejemplo, cuando Daoiz y Velarde se están enfrentando en el cuartel de Monteleón a tropas francesas, se están enfrentando a un regimiento de Westfalia, es decir, alemanes. Eh, Esto en la mentalidad española de hoy no cuadra, no son todos franceses, son todos, pues eso, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante hablar de Imperio francés y de las potencias que integran o que son aliadas del Imperio francés. Eh, pero además, solo un dato muy curioso, el ejército de José Bonaparte no era tan grande, ¿no? Porque también es cuál es más desconocido, el de José Bonaparte o las tropas aliadas. En el ejército de José Bonaparte solo hay uno o dos estudios serios, el último es el de Luis Orando, y Luis Orando transcribe una correspondencia del funcionariado de José Bonaparte donde las cifras son realmente bajas. O sea, hablamos de un ejército que supuestamente es español del Reino de España, Josefino, y solo son 10.000 hombres y de los cuales el funcionario que escribe esa carta dice, hay muy pocos españoles, somos casi todos italianos, franceses, ¿no? Es una cosa, se quejaban de, hay muy pocos españoles en el ejército español de José Bonaparte. Es una cosa muy curiosa. Muchas gracias, Jonathan, por tu amplia respuesta en ese tema tan curioso como es pues, esos ejércitos franceses que combatían en España y que no eran todos franceses, ¿no? Como tú bien decías, eran de otras nacionalidades que formaban parte como aliados del imperio. Muchas gracias. Sí. Gracias. Vamos con una siguiente pregunta que también tenemos por parte del público y dice, ¿por qué unidades aparte de la Guardia Imperial estaba organizado y estructurado el ejército de José Napoleón en España? Vale, aquí sería interesante hacer una diferencia. No es el ejército de José Bonaparte en España. En un origen lo iba a hacer, pero José Bonaparte lo único que tiene el poder realmente directo es de su propia guardia, de los funcionarios y de este ejército español de 10.000 individuos, español, porque bueno, era gente que venía con él realmente eh, de unidades mezcladas, algunos venían con él desde Nápoles, porque él había estado en Nápoles antes. Pero esto, para empezar, esta diferencia, ¿no? O sea, no es que fuera el ejército de José Napoleón en España, sino que una cosa era el ejército del Imperio francés, administrado por París y por los generales enviados de París, y otra cosa era el ejército de José Bonaparte. Entonces, José Bonaparte tenía su propia guardia personal o guardia real, en este caso porque él no era emperador, era rey, por lo tanto tenía una guardia real, no imperial. Y luego, aparte, está el ejército francés. Durante los primeros meses de las guerras napoleónicas en España, de la Guerra de Independencia Española, la idea era esa, ¿no? Que José Bonaparte se asiente en el territorio y sea él el mando supremo. Y esa era la idea teórica del ejército, de lo que es las fuerzas de la Gran Armée en la península ibérica. Pero finalmente Napoleón se da cuenta de que no tiene mucho sentido. Y lo que está haciendo es poniendo a generales que tienen poder autónomo de las guardias, o sea, tienen decisión autónoma respecto a José Bonaparte. Si yo considero que hay que mover a los cuerpos de ejército, lo hago y no tengo ni que consultar al rey de España, que es al final lo que se hizo. Y de hecho, por eso, más adelante, muy adentrada la Guerra de Independencia Española, en los últimos años, se quita, las provincias del norte se quitan y se anexan al Imperio francés, ya no son reino de España, ¿no? ¿Qué unidades estaban ahí? Bueno, esto para quien lo quiera buscar, porque no puedo hacer ahora un listado enorme, lo voy a hacer por encima para la persona que le interese, pero esto yo lo consultaría en el libro de Chandler, David Chandler, en los anexos de las guerras napoleónicas, porque en el anexo hay un listado enorme de todas las unidades con las cifras, y en el diccionario de la guerra de independencia que hemos enseñado al inicio, que sí que tiene un anexo muy, muy grande.
En líneas generales, David Chandler nos habla de más de 12.000 hombres de la Guardia Imperial. El conde Toreno solo hablaba de 6.000, pero el conde Toreno es una fuente del siglo XIX y Chandler es una fuente del siglo XX actualizada y con información. Entonces posiblemente estaría entre los 10.000 a los 12.000 hombres. Y como hemos dicho antes, ¿cómo funcionaban? Pues por ramas. O sea, su sección de granaderos tenía pues sus jinetes, sus infantes y sus infantes ligeros, y los de cazadores igual. Hemos visto algunas imágenes. Entonces, pues por ejemplo, en la caballería, pues había desde los dragones de la emperatriz, la propia policía militar tenía su caballería, la caballería polaca, los propios famosos mamelucos que estuvieron en Madrid y que pintó Goya. También había una Guardia Nacional adscrita a la Guardia Imperial que luchó en España, secciones de infantería ligera, artillería. Y una cosa muy curiosa, y es que la Guardia Imperial contaba en España, como hemos dicho, con algunas unidades de élite de Estados aliados. Pues, por ejemplo, estaban los lanceros de Berg, que eran del Ducado de Berg, que eran un estado alemán, un ducado alemán, y que prestaban servicios, hemos hablado de estos alemanes, y estaban anexos, entre comillas, porque no eran Guardia Imperial, pero estaban anexos a la Guardia Imperial en España. Así que sería un resumen muy, muy genérico, pero me dejó de todo, me dejó intendencia, ingeniería, de todo. Es una respuesta que en debate es un poco difícil de responder, ¿no? Porque no podemos hacer una lista de 30 o 40, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, Jonathan. Y para seguir nuestro esquema también y nuestro cronograma en este seminario, una excelente ronda de preguntas y respuestas por parte de todos. Ahora también quiero cederle la palabra a David para que nos dé un breve resumen de lo que vivimos en esta temática tan importante. David, te cedo la palabra. Muchas gracias, Laura. También agradecer a nuestro invitado en el seminario, el profesor Jonathan Jacobo Basuali, que nos ha hecho una excelente ponencia y nos ha ofrecido en ese estudio de la Guardia Imperial Francesa en España, que ha sido prácticamente como lo ha ido explicando, ¿no? Y con esa biografía tan interesante que nos ha ido aportando, que ha sido ignorado por la historiografía española, pues bueno, lo cual nos ha resultado sorprendente, dada su participación destacada en momentos clave como el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, ¿no? La conquista de la Sierra de Guadarrama en noviembre del mismo año, la batalla de Medina del Río Seco en julio, el control de las provincias del norte entre 1810 y 1812, que era también, recordemos, la coronación, tras la coronación de Napoleón como emperador en 1804, que fue al principio una unidad de unos 3.000 soldados, unos 2 regimientos, que se fundó sobre los cuadros de la antigua Guardia Consular Francesa, como bien nos ha explicado, y que a su vez estaba formada por soldados de élite de la Guardia Nacional. La Guardia Imperial, recordemos, y como él nos ha ido explicando a lo largo de la intervención, era una unidad militar completamente aparte del resto de la estructura del ejército regular. Solo obedecía en un principio las órdenes directas del emperador, tenía sus propias estructuras, hasta tribunal y prensa, y un rígido código de honor. Uno de los pretextos de la Guardia era, pues, evidentemente, su resistencia a utilizar las armas de fuego, hasta tal punto que a la infantería del cuerpo solo se le permitía realizar un disparo por batalla y estaban obligados a cargar al enemigo a la bayoneta. Esto ocurre a pesar de que se cuenta con la traducción de las memorias de sus oficiales y suboficiales presentes en la península ibérica. La vida en campaña era dura, ya que la Guardia Imperial disponía de una estructura burocrática y una organización interna que se permite conocer mejor el perfil de sus soldados y oficiales, tal y como nos ha ido explicando muy detalladamente a lo largo de toda la intervención, así como también su logística y las actividades cotidianas. Este análisis, evidentemente, esta ponencia que nos ha aportado, nos ha destacado la relevancia de utilizar este tipo de fuentes documentales e impresas para reconstruir, al menos en parte, aspectos como la formación, la trayectoria, las heridas, las estancias y misiones de esos soldados de infantería en los territorios peninsulares de la monarquía hispánica entre 1808 y 1812. Sin lugar a dudas, con un gran número de victorias en su haber, la Guardia Imperial, pues, es uno de los mejores cuerpos militares de la historia militar mundial. Y con ello, pues, este pequeño resumen de esta gran intervención que hemos tenido en el seminario con el profesor Jonathan Jacobo Basuali. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminamos.